El esposo tenía a su lado a una ejecutiva leal y capaz, desde el florecimiento juvenil de sus 20 años, hasta la madurez de sus 30. Ella había acompañado a Marcelo en conquistar el mundo de los negocios, y aún así permanecía soltera. En cuanto a mí, me quedaba en casa desde temprano, concentrada en los estudios de nuestra hija, sin interferir jamás. Los amigos expresaban su indignación. Laura ya se ve a sí misma como la segunda jefa. ¿Y tú todavía puedes quedarte tranquila? Yo sonreía y decía, ¿de qué hay que tener miedo? No era más que una forma de bajo costo de controlar a los subordinados. Incluso existe un término en Internet que lo describe con precisión. Se llama Conquista e Incorporación Sexual. Capítulo 1. Mientras Marcelo estaba en alta mar dirigiendo un retiro de la empresa, yo acababa de cenar en casa con mi hija. Las notificaciones de mensajes de mi mejor amiga Aurelia no dejaban de sonar. Me llegaron decenas de fotos, y de inmediato siguió una llamada, con el sonido ahogado de las olas golpeando el casco al fondo. Su voz ardía. Elena, ¿por qué no viniste al retiro? Esa Laura ya está prácticamente pegada al viejo Chan. El esposo de Aurelia era socio de negocios, y este retiro había sido organizado en conjunto por ambas compañías. En cuanto a las fotos, ya las había visto en las publicaciones de Laura en WeChat. Una en particular resultaba impactante. En la cubierta, bajo el inmenso cielo abierto y el mar, Laura llevaba un bikini translúcido, de un amarillo fresco, con poca tela, delineando a la perfección las curvas de las que presumía. Sujetaba con fuerza el brazo de Marcelo Chan, mientras Marcelo rodeaba su cintura, sus pieles juntas. Ella levantaba una copa de champaña, sonriendo con deslumbrante audacia. En casi todas las fotos, ella y Marcelo ocupaban el centro del escenario. Su postura era, sin lugar a dudas, la de una anfitriona. Ni siquiera se molestó en ocultarlo con publicaciones selectivas o restringiéndolas para que solo yo las viera. Así, la sección de comentarios se llenó de halagos y bendiciones, todo dispuesto para que yo también lo viera. Y debajo de esa foto descarada, casi provocadora, escogió cuidadosamente algunos comentarios, reconocida como jefa, pareja perfecta, para responder con fingida modestia. «Ay, no digan eso». Como insinuando, Elena ya debe estar echando humo. Mientras ellos brindaban con champaña en la brisa marina, yo me enfrentaba a la salida repentina de la niñera. Algunas tareas tenía que hacerlas personalmente. Estaba pelando una naranja como merienda para mi hija Daisy después de cenar, el jugo salpicando y filtrándose en las ranuras de mis uñas con un sabor punzante. En ese preciso instante, apareció un nuevo mensaje de Laura en la parte superior de mi pantalla. Capítulo 2. Ella me envió 2 fotos. Una era un primer plano íntimo. La otra una captura de pantalla de la sección de comentarios en su publicación de WeChat. Claramente temía que yo no lo viera, y aún así fingía explicarse. Elena, el viento marino era demasiado fuerte. El presidente Chan temía que no pudiera mantenerme en pie y por eso me sostuvo. No lo malinterpretes. Al ver las fotos, Marcelo también me mandó un mensaje con la misma justificación. Yo sonreí, respondí, no pasa nada, cuidaos. Le llevé un gajo de naranja a la boca y contesté a Aurelia con tono plano. Hasta que Daisy entre en la universidad. Yo no me meto en los asuntos de la empresa. Ella chilló indignada en mi lugar. ¿No te metes? Pero si ella ya se está colocando como la segunda señora jefa. Recuerdo que antes no era más que tu asistente. Y mírala ahora, a punto de trepar hasta la almohada de tu marido. ¿Y tú sigues tranquila? Ella acababa de volver al país y no sabía ciertas cosas. Por ejemplo, que la relación entre Laura y Marcelo ya llevaba más de 10 años. Yo solté una risita. Aurelia, frustrada, exclamó, ¿todavía te ríes? Ella no te toma en serio, Elena. Y tenía razón. La actitud de Laura hacia mí había dibujado una parábola clarísima. Del respeto temeroso cuando entró a la empresa como mi asistente, a la prueba de fuerza cuando tomó mi lugar durante mi embarazo, después, a la mirada de igual tras algunos grandes proyectos que logró con Marcelo, y finalmente, durante mi embarazo, cuando murió mi padre y Marcelo se hizo con todo el poder, a su descarada indiferencia de vencedora hacia mí. Me limpié las manos, dejé el teléfono en la encimera y seguí cortando manzanas. Aurelia, dime, ¿cuál es la recompensa más eficiente y de menor costo para una subordinada leal y capaz? ¿Un ascenso? ¿Un aumento? ¿Acciones de la empresa? No, dije suavemente, es darle favoritismo, hacerle sentir que es especial, de modo que entregue todo voluntariamente, y todavía crea que es ella la que ha salido ganando. Al otro lado de la línea hubo silencio. Con calma me sequé las manos, llevé la fruta cortada a Daisy, que hacía los deberes, cerré la puerta y seguí. Todo esto ha sido con mi consentimiento, porque desde la gestión empresarial,
Esta es una forma de control de subordinados de bajo costo, solo que Marcelo siempre creyó que el verdadero controlador era él. Capítulo 3. Nunca imaginé que algún día pudiera casarme con Marcelo. La razón era sencilla, ni siquiera me atrevía a pensarlo. En la adolescencia, aunque estudiábamos en el mismo instituto internacional, la diferencia entre el capital de nuestras familias era abismal. Aún recuerdo la época dorada de la familia Chan, en la carísima ciudad H. El camino privado que conducía a su mansión tardaba 8 minutos en recorrerse, el jardín era 15 veces más grande que el mío, y dentro criaban pavos reales azules. Políticos y celebridades iban y venían. Mis padres necesitaban mover muchos hilos solo para conseguir una invitación a una fiesta de los Chan. Marcelo era tan deslumbrante, y yo apenas un fondo de escenario en su círculo de compañeros. Pero la prosperidad se derrumbó. En el segundo año de secundaria, por ajustes de políticas, se investigaron sus industrias. Los bienes inmobiliarios de la familia Chan fueron embargados en una sola noche, y el viejo presidente Chan fue encarcelado. Los antiguos amigos se dispersaron como pájaros asustados. Poco después, la madre de Marcelo murió deprimida. Cuando todos lo evitaban, vendí un bolso Kellydoy que mi tía me había regalado por mis 18 años. Reuní 300,000 para pagar su matrícula en el extranjero. Él se sorprendió. Yo sonreí y le dije, he solicitado la misma universidad que tú. Así, seguiremos siendo compañeros. Lo que quería decir era que también podría seguir ayudándolo. Pero un chico en plena adolescencia tiene el orgullo por las nubes, con los ojos rojos y el cuello rígido. Me dijo, te lo devolveré. Después fue pidiendo prestado en pequeñas cantidades, trabajando a medio tiempo y logró terminar la carrera. Y de paso no se perdió nuestra relación. El año que nos graduamos, realmente logró juntar los 300,000, con intereses, y me los devolvió. Pero después de pagarme, Marcelo no tenía nada. Él sabía que quería casarse conmigo. Mis padres, por supuesto, se opusieron, pero Marcelo era inteligente, aunque la familia había caído. Aún conservaba el gusto y el saber vivir de su vida acomodada. Sabía de vinos, jugaba al golf, era cortés en la vida cotidiana y perspicaz en los negocios. En comidas y partidas de cartas consiguió para la empresa de mi padre varios clientes importantes. Al final, mi padre cedió y permitió nuestra boda, aunque nunca le dio el poder, ni siquiera enfermo. El control de la empresa seguía en mis manos. Mi padre, astuto como un terrateniente, solo aceptaba a Marcelo como su mejor jornalero. El giro llegó cuando me quedé embarazada. Capítulo 4. La salud de mi padre empeoraba cada día, y mis tíos codiciaban la industria de la familia Su. Mi embarazo era difícil, con un malestar constante, y sin fuerzas. Me vi obligada a entregar poco a poco los proyectos clave a Marcelo. Parecía tener un talento innato para los negocios. Los proyectos que lideraba trajeron a la empresa un auge de beneficios sin precedentes, pero cuanto más brillaba, más preocupado estaba mi padre. Él quería una garantía de que Marcelo jamás podría sacudir los cimientos de la familia Su. Así, tras el nacimiento de nuestra hija Daisy, Marcelo propuso por iniciativa propia que llevara mi apellido Su. Ese era, en realidad, el acuerdo implícito que mi padre había previsto desde el principio. Aún recuerdo, en el hospital, lo que Marcelo me dijo mientras sostenía a nuestra recién nacida. En sus ojos había humillación y ambición. Lo único que ya no quedaba era la pureza de cuando era joven. Con el rostro pálido, me dijo, Elena, he hecho esto por ti y por la familia Su. Ahora tu padre puede estar tranquilo. Entendí que un hombre privado del derecho a dar su apellido buscaría compensarlo en otros aspectos. Por ejemplo, más dinero y más mujeres. Yo le otorgué poder, y consentí que cultivara a sus propios confidentes. Y fue entonces cuando Laura, de su propia mano, fue ascendida de asistente a un cargo importante. Hasta que, cuando Daisy tenía 7 años, mi padre falleció. En el instante en que cerró los ojos, cierto equilibrio se rompió por completo. Comenzó la era de Marcelo. Mejor dicho, lo que él creía que era su era. Durante esos años, me retiré a la sombra, de nombre, esposa y madre. En realidad, observadora fría y distante. Vi cómo Marcelo reformaba con audacia, y cómo empujaba a Laura paso a paso hasta el puesto de directora. Laura sí tenía talento. Era como una espada hecha a la medida de Marcelo, certera y eficaz, invencible en todo. Para la empresa obtuvo proyectos decisivos dentro y fuera del país. Implacable en la mesa de negociación, encantadora en los banquetes. Era su brazo más fuerte, su compañera más sincronizada, y su amante más íntima. En la compañía, todos lo sabían, excepto yo, Elena Su, la señora de la casa Su, como una porcelana antigua atrapada en otro tiempo, exhibida en casa, olvidada por todos.
La llamada de Aurelia no hizo más que romper el velo de algo que todo el mundo conocía. Durante todos estos años, cada flujo financiero sospechoso y cada cambio de personal anómalo llegaban en forma de correos encriptados a mi buzón privado, puntuales cada semana. Colgué el teléfono y miré la espalda concentrada de Daisy en su escritorio. Su etapa de instituto estaba por terminar, y eso significaba una sola cosa: la era de Elena estaba por volver. Capítulo 5. Poco después de la graduación de Daisy, llegó el 30º aniversario de la empresa. Tras tantos años retirada en el hogar, ya no estaba acostumbrada a los asuntos de la compañía, pero esa noche decidí asistir al banquete. Al entrar en el salón, del brazo de Marcelo, supe al instante que la velada era el escenario de Laura. Yo vestía un traje dorado champán, elegante y reservado. Laura, en cambio, llevaba un vestido azul medianoche, que coincidía a la perfección con el color de la corbata de Marcelo, como si hubieran sido coordinados a propósito. Presidente Chan, presidente Ma, los han estado esperando mucho tiempo. Ella, con naturalidad, le ofreció una copa a Marcelo, ignorando casi por completo mi presencia. Él me dio una palmada suave en la mano, como queriendo tranquilizarme, y tomando la copa, se excusó: busca un lugar para sentarte un rato, voy a saludar. Y de inmediato Laura lo condujo hacia el centro de la multitud y las copas chocando. Me dejaron sola. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros a mi alrededor se alzaran como una marea. Sin disimulo: ¿esa es la esposa del presidente Chan? No parece tener ni de lejos la presencia de la directora Dai. SHH. Habla más bajo. Pero la verdad, míralos. La directora Dai y el presidente Chan juntos. Sí que parecen una pareja perfecta. Una unión poderosa. Sí, dicen que ella lleva años retirada en casa, aunque sabe que al presidente Chan le gusta la directora. No se atreve a hacer un escándalo. Por favor, de estos 30 años, al menos 15 de ellos fueron la directora quien luchó a su lado para construir el imperio. Si yo fuera hombre, también elegiría a la directora Dai. Yo sostenía una sonrisa, como si no oyera nada. Al poco, una chica con una placa de pasante, copa en mano y mirada encendida de admiración, se dirigió directamente a Laura, pero un invitado que pasaba la detuvo un instante, y su mirada cayó en mí. Frunció el ceño. Buenas noches, señora. Su tono llevaba una condescendencia evidente. Este es el área de los invitados de la mesa principal. Para no interrumpir las conversaciones de la directora Dai con los distinguidos, lo mejor es que la gente ajena no se quede aquí. Al terminar, levantó la barbilla en dirección a Laura. El gesto de adulación era demasiado obvio. Laura, al ver la escena, curvó más su sonrisa, sin la menor intención de intervenir. A mi alrededor todos esperaban ver mi ridículo. Aún no abría la boca, cuando el asistente de Marcelo llegó corriendo y dijo con seriedad: Mary, esta es la esposa del presidente Chan, la señora Su. Capítulo 6. La pasante se puso pálida como la ceniza y enseguida se inclinó para disculparse. Marcelo giró la cabeza hacia mí, señalándome que estaba pendiente y que también estaba manejando la situación. Pero si no hubiera sido porque durante más de 10 años se le evitó hablar de familia y matrimonio en las entrevistas, y porque en la empresa se dedicó a reforzar la presencia de Laura, ¿cómo habría llegado yo a ser tan menospreciada? Él caminó directamente hasta la mesa principal, apartó la silla junto a él y me indicó que me sentara. Fue entonces cuando noté lo extraña que era la disposición de los asientos. Marcelo en la cabecera, Laura y yo sentadas a ambos lados, formando una estructura tan estable como incómoda. Con calma, desabrochó el botón de su chaqueta y añadió, con torpeza: no lo malinterpretes. Laura siempre me ayuda a rechazar copas, por eso suele sentarse a mi lado. Llegado el momento de los discursos, Laura, como veterana de la compañía, tomó la iniciativa. Alzó la copa hacia todos, pero sus ojos estaban fijos en el rostro de Marcelo. En estos más de 10 años he entregado toda mi juventud y mi esfuerzo a la empresa. A quien más quiero agradecer es al presidente Chan. Su voz se quebraba un poco, cargada de infinita emoción. Gracias por protegerme de las tormentas, por darme un vasto horizonte. Durante todos estos años, la empresa ha sido mi hogar, y el presidente Chan ha sido mi familia. La palabra familia la mordió con especial énfasis. Todas las miradas, como reflectores, se dirigieron hacia mí. Capítulo 7. Entonces levanté la vista, sonreí hacia Laura y hablé. La directora Dai lo ha dicho muy bien. Marcelo y yo también siempre te hemos considerado familia. Hice una pausa, cambié el tono y mi sonrisa se profundizó. Igual que toda nuestra familia quiere mucho a Tan Yuan. Con el tiempo, se acaba tomando cariño. ¿No es cierto? Las mejillas de Laura se encendieron y preguntó con curiosidad. ¿Tan Yuan? ¿De qué departamento es? El asistente de Marcelo murmuró en voz baja.
Tanyuan es un gato ragdoll que tienen el presidente Chan y su esposa. La sangre desapareció de golpe del rostro de Laura. Yo curvé los labios. Levanté mi copa y la choqué suavemente contra la suya. Cuando lo recogimos era un pobre flacucho, rozándose contra la gente para pedir comida. Ahora tiene el pelaje suave, está gordito, y de vez en cuando araña el sofá como si fuera el dueño. El aire pareció solidificarse. Los invitados que antes cuchicheaban tenían ahora expresiones magníficas, queriendo reír pero sin atreverse. Marcelo giró bruscamente la cabeza, y con una frialdad rara en él, preguntó en voz baja: «Elena, ¿de verdad tienes que avergonzarla en una ocasión como esta?» Yo incliné la cabeza, fingiendo el papel de esposa cariñosa, y le susurré en el oído, palabra por palabra: «Lo sabes bien, nuestra hija ya terminó el instituto. ¿O acaso estos años de gloria te han hecho olvidar si la empresa lleva el apellido Chan o Su?» Punto de corte. Jamás le había hablado con dureza. Era la primera vez. Lo sorprendí con mi franqueza. Por el bien de nuestra hija, para que tuviera un hogar armonioso y no se rompiera su filtro hacia su padre. Y también para que Marcelo creyera en mi voluntad de retirarme al hogar, lo que lo motivaba a trabajar duro. Nunca había pinchado la ilusión que él había construido durante más de 10 años. Ahora, con un leve toque, Marcelo se quedó atónito, con el rostro sombrío, preguntando: «¿Tú, qué quieres decir con eso?» «Nada, no te pongas nervioso». Subí el tono de mi voz. «Solo quiero aprovechar la ocasión para anunciar que la próxima semana regresaré oficialmente a la empresa. Espero contar con el apoyo de todos los presentes». Capítulo 8. En el instante en que terminé de hablar, la sala quedó en un silencio absoluto. Laura se quedó completamente rígida, como si le hubieran echado un balde de agua helada en la cara. Una semana después, me incorporé en la empresa de forma repentina, con el cargo de vicepresidenta, un título que sonaba poderoso, pero era más bien honorífico, a cargo de la cultura corporativa, el bienestar de los empleados y parte de la auditoría. Los antiguos subordinados de mi padre me trataban con respeto reverencial. Los hombres de confianza de Marcelo mantenían conmigo una distancia cortés, todo en apariencia armonioso, como si la vida transcurriera en calma, pero esa paz tibia, como la de la rana hervida lentamente, no era lo que yo quería. Así que usé como pretexto la inminente partida de mi hija al extranjero, para que en esos últimos meses pudiera disfrutar de un tiempo familiar completo. Era un motivo que Marcelo no podía rechazar. Iba y venía con él, por la mañana en su coche al trabajo, al atardecer juntos de regreso, incluso cuando se quedaba hasta tarde. Yo pedía a la secretaria que encargara la cena y lo acompañaba en su oficina, revisando documentos en silencio. Laura ya no tenía la menor oportunidad de meterse entre nosotros. En años anteriores, cuando Laura destacaba con los proyectos, llegó a volverse bastante popular. Recuerdo que solía encontrar clips de entrevistas suyas, donde al hablar de matrimonio decía: «En lugar de ser la esposa de alguien, prefiero disfrutar siendo la reina de mí misma. Usar el útero como moneda de cambio es lo más triste que puede hacer una mujer. Mi seguridad solo viene del número de ceros en mi cuenta bancaria, no de las promesas de un hombre». Aquellos fragmentos fueron editados en videos cortos que se volvieron virales en redes sociales. Bajo sus frases lapidarias, se acumulaban miles de comentarios de fervorosa admiración. Mi portavoz en Internet: «Así debería vivir toda mujer empoderada. La directora Dai es mi guía espiritual. Esto sí es una hembra alfa de verdad, con visión amplia y espíritu libre. Espectacularmente bella. No me extraña que el presidente Chan siempre la alabe en entrevistas. ¿Quién no se perdería por ella?». No digan tonterías. El presidente Chan tiene esposa, aunque dicen que hace tiempo se retiró al hogar. Así se ve que ya están distanciados. Ese puesto de esposa legítima no durará mucho. Por un tiempo, Laura estuvo en la cima. Sus citas eran tomadas como dogma por muchas mujeres que de verdad buscaban independencia y carrera. Con el tiempo, los internautas dejaron de llamarla por su nombre y le otorgaron un título pesado: la protagonista femenina de manual. Pero en esos días, en los pasillos y la sala de café, a menudo sorprendía en su rostro la mueca torcida por la envidia y la frustración. La gran protagonista ya no parecía poder contenerse. Pocos días después, me entregaron varios proyectos espinosos. La intención de Marcelo era clara. Si yo me ocupaba, Laura tendría tiempo para quedarse a solas con él. Si me daba con las dificultades, Marcelo podría haber cumplido su deseo de que me retirara nuevamente. Pero para mí, eso no era un obstáculo. Era apenas el comienzo. Capítulo 9. Uno de los proyectos exigía reuniones fuera de la ciudad, así que tuve que dirigir al equipo en un viaje de negocios a Ningchen. Fui a buscar a Marcelo para la aprobación de la salida, y Laura estaba allí también. Él levantó la vista, con preocupación en su rostro habitualmente sereno. «¿Podrás manejar este proyecto sola?».
Antes de que pudiera responder, Laura rió suavemente, reclinada contra la mesa, con fingida preocupación. Dijo, Elena, ¿para qué tanto esfuerzo? El presidente Chan puede mantenerte perfectamente. Ella me había visto antes desplegar mi dureza en el trabajo, pero tras años de sentirse engrandecida, ya empezaba a creer que yo, retirada al hogar tanto tiempo, era alguien que dependía de Marcelo para vivir. No la miré, solo sonreí con calma. Claro que Marcelo puede mantenerme, pero a mí me gusta mantenerme a mí misma. Hice una pausa, y articulé con claridad, como usted misma dijo. Directora Dai, la comida pedida de limosna nunca sabe tan sólida como la que una gana con su propio esfuerzo. Laura se quedó sin palabras. Marcelo, al ver que no lograba incomodarme, terminó firmando la autorización. Esa noche, después de cenar, mi hija se aferró a mi brazo y me preguntó en voz baja, Mamá, ¿cuánto tiempo estarás de viaje? 3 días. Ella suspiró aliviada. Menos mal. Pensé que serían 3 meses, entonces no alcanzarías a acompañarme a mi ingreso. Reí, y le toqué la nariz. ¿Cómo lo iba a perder? Para tu ingreso. Mamá aún tiene un gran regalo para ti. ¿Qué regalo? Le acaricié el cabello, ya lo sabrás en su momento. Capítulo 10. Para facilitar la comunicación con el cliente, me hospedé en el Hotel J, donde se alojaban los altos directivos de la empresa asociada. Elegí este proyecto porque el responsable era un viejo conocido mío. La negociación avanzó más fluida de lo que esperaba. Aún en el avión de regreso, ya recibía felicitaciones en forma de largos mensajes de parte de los indecisos. De vuelta en la empresa, entregué a finanzas la factura del alojamiento, por un total de 12,000. Tom, el nuevo en finanzas, se atrevió, inusualmente, a llamar 2 veces a la puerta de mi oficina, con el rostro lleno de incomodidad. Dijo, Presidenta Su, acaban de implementar una norma para controlar los costos. El estándar de alojamiento en viajes de negocios de los altos directivos no puede superar los 3,000 por noche. Miré la factura en su mano, comprendiendo al instante. Era una piedra de tanteo lanzada por Laura. No dije nada, solo asentí suavemente. Al verme tranquila, Tom se puso aún más nervioso. Bajó la voz. La directora Dai dijo que en la empresa todos debemos ser tratados por igual. Las reglas son las reglas. Espera que usted pueda entenderlo. No te preocupes, lo entiendo. Por fin hablé, con voz serena. Saqué un fajo de efectivo y, junto con la factura, lo empujé hacia Tom. Informa lo que corresponda según las normas. El resto lo pago yo. Sé que esto te pone en un aprieto. Tom se quedó atónito. No esperaba que la tarea que lo hacía temblar se resolviera con tanta facilidad. Levanté la taza de café, soplé lentamente el vapor, y lo miré con calidez. Los jóvenes en el trabajo siempre se encuentran con cosas inevitables. Lo entiendo. Anda, entrega tu informe. Cuando volvió a mirarme, en sus ojos había gratitud. Gracias, Presidenta Su. Se fue casi corriendo, con un agradecimiento que no parecía fingido. Laura quiso usar las normas de reembolso contra mí, pero en finanzas, debajo del director hay un gerente, y debajo del gerente, un supervisor. Y al final, este pequeño asunto, un grupo de viejos zorros lo empujó hasta que un becario tuviera que enfrentarlo. Yo pensaba que tras más de 10 años en la empresa, Laura habría consolidado la lealtad de su gente. Ahora veo que no es para tanto. En un departamento clave, el corazón de la gente no está firme. 4,000 yuanes. Para comprarle a Laura una jugada inicial pésima. Una cuenta demasiado rentable. Capítulo 11. Creí que Laura tendría algún movimiento nuevo, pero para mi sorpresa, después de aquel primer intento, se volvió incansable con el mismo truco, usar el sistema de reembolsos para incomodarme. Más tarde lo entendí. No era que no quisiera usar otros métodos. Es que, como CFO, dominaba y explotaba bien esas normas. Le gustaba moverse en su zona de confort, saltando de aquí para allá con esas pequeñas tretas. Hasta ahora, yo había cerrado 3 proyectos. He viajado 3 veces. Entre pagos adelantados y diferencias que cubrí de mi bolsillo, ya iban casi 100,000. Ya era suficiente. Decidí devolverle el favor. Capítulo 12. La semana pasada me cedí con los gastos adelantados para recibir a los clientes. En los documentos de reembolso que entregué había algunos recibos no oficiales. Como era de esperar, pasó medio mes y el dinero no llegaba. Por la tarde, cuando más gente había en la oficina, fui directamente al departamento de finanzas. El gerente a cargo se apellidaba Son. Me resultaba desconocido. Sin rodeos, fui directa al grano. Gerente Son. Mi reembolso del viaje a Corea. Menos de 50,000. Lleva casi un mes retenido. Se quedó pasmado, sonriendo con evasivas. Aquí, estoy ocupado. Yo también lo estoy, lo interrumpí.
Pero no tiene sentido ganar dinero para la empresa y al mismo tiempo tener que adelantarlo de mi bolsillo. ¿No cree? No recuerdo que tengamos rencillas. ¿O acaso el gerente Son está desquitándose por alguien? Lo miré directamente, con los ojos claros. De inmediato se puso rígido, con un gesto de incomodidad. ¿Cómo podría ser? El departamento de finanzas quedó en un silencio sepulcral. Nadie levantó la cabeza, pero todos tenían las orejas bien abiertas. Al poco, Laura apareció con sus tacones resonando. Llevaba un chal ligero de Hermès, los brazos cruzados, pose serena. Seguro que llevaba rato esperando, con mis facturas en la mano. Dijo con sonrisa afilada. Presidenta Su, quizá lleva demasiado tiempo fuera y ya no conoce las normas. Sin sello ni membrete. Esos recibos son imposibles de verificar. No pueden contabilizarse. Sus palabras me pintaban como si yo fuera la irrazonable. Pero antes de la recepción nadie me dijo eso. El reglamento de reembolsos establece claramente que, en el extranjero, se permiten pagos en efectivo y, en circunstancias especiales, un cierto margen de recibos no oficiales. Ella sostuvo mi mirada, tal como usted misma dijo. Eso era antes de la recepción. Las normas se modificaron justo la semana que estuvo fuera. Fueron aprobadas en reunión, y bajando el ritmo a propósito. Ahora, con recibos no oficiales, sea o no verdad, simplemente no se aceptan. Le devolví la pregunta. Entonces, según usted, para probar la autenticidad del recibo tendría que registrar una empresa al cocinero del lechón asado y hacerle un sello. Acusar a alguien también tiene límites, ¿no? Laura se cruzó de brazos, ladeó la cabeza y, en voz baja junto a mi oído, soltó una risa sarcástica. Presidenta Su, no se esfuerce. Quien la acusa sabe perfectamente lo injusto que es. Yo giré la conversación de golpe. Ah, ¿ya no es como cuando todos esperaban que yo cerrara el proyecto? Ella rió como si oyera un chiste. Presidenta Su, aquello fue una oportunidad de la empresa. Si usted no la quiere, hay muchos dispuestos a tomarla. Justo lo que esperaba oír. De acuerdo, me enderecé, mirándola de frente. Busque a alguien dispuesto. El proyecto de Corea se licita la próxima semana, y toda la documentación está en mis manos. El rostro de Laura palideció al instante. Comprendió que esos recibos irregulares eran un anzuelo que yo misma había tendido. Miró a su alrededor, dándose cuenta demasiado tarde de por qué vine al departamento de finanzas en lugar de ir directamente a su oficina. Decenas de ojos estaban puestos en esta escena. Guardó silencio unos segundos e intentó enmendar. Son cosas distintas. ¿Cómo distintas? La interrumpí. Usted misma acaba de decir que este proyecto ya no era mío. Muy bien, renuncio al reembolso. Considérelo una cena para todos los accionistas. En cuanto al cliente y al proyecto en Corea, busque a otro. Dicho esto, me di media vuelta y me marché. Capítulo 13. El motivo por el cual el proyecto en Corea llevaba años sin avanzar no era otro que la muerte de mi padre, que bloqueó la renovación del acuerdo. El monto total del proyecto superaba los 9 dígitos. Si Marcelo se atreviera a decir que no lo quería, al día siguiente los viejos accionistas lo ahogarían en saliva. En todos estos años, no faltaron intentos. Incluso Marcelo fracasó una y otra vez. Hace unos años, Laura y su equipo pasaron un mes entero en Corea, sin lograr siquiera ver al responsable de la contraparte. Yo había conseguido el acuerdo, y los accionistas estaban encantados, pero con el carácter orgulloso de Laura, en su interior ya debía estar retorciéndose de celos. De vuelta en mi oficina, me acomodé en la silla, esperando tranquilamente a que las cosas se desarrollaran. Al poco, Marcelo entró, sin levantar la vista. Seguí tecleando fríamente frente al ordenador. Estoy ocupada, con una sonrisa. Preguntó, ¿ocupada con qué? Buscaminas. Oh, ¿un buscaminas tan moderno que necesita teclado? Su tono tenía algo de burla. Ay, de pura satisfacción se me olvidó. Debería haber hecho clic con el ratón. Marcelo dijo, Presidenta Su, si tiene un momento, ¿me concede una charla? Detuve los dedos y lo miré. ¿De qué quieres hablar? Marcelo tomó mi mano, acariciándola. Laura vino a mí llorando a mares. De verdad, por unas decenas de miles. ¿Hacía falta tanto? La hiciste pasar vergüenza en finanzas. ¿Cómo va a mantener la cara frente a sus subordinados después de eso? Solté su mano y saqué una toallita húmeda. Me limpié los dedos uno por uno, y con rostro frío respondí, ¿así es como cuentas las cosas? Y además, ¿ese es el motivo principal por el que viniste? Era evidente que lo que le importaba era el proyecto. Marcelo juntó las manos en gesto de disculpa. Mi error. Dejemos que el proyecto de Corea siga en tus manos. En cuanto al reembolso, en 2 días tendrás el dinero en la cuenta. ¿Te parece? De acuerdo,
pero Laura tendrá que pedirme disculpas. Capítulo 14. Conseguí, como quería, la disculpa de Laura. El proyecto en Corea también resultó un éxito rotundo. Gracias a eso, gané un grupo de seguidores, incluyendo incluso a algunos directores y accionistas que antes no confiaban en mí. En la cena de celebración, Marcelo estaba eufórico. Después de varias rondas de vino, me llevó a un lado. La vez pasada, Laura sufrió una injusticia, pero fue por el bien de la empresa, dijo con segundas intenciones. El cierre del proyecto que atraerá mucho trabajo. Laura tiene experiencia. ¿Qué te parece si la dejamos entrar al equipo del proyecto para que te ayude a compartir la carga? Yo jugueteé con mi copa, viendo cómo el líquido escarlata dibujaba un arco en el cristal. ¿Desde cuándo mi equipo necesita que ella venga a compartir la carga? Presidenta Su, tenga una visión más amplia. Marcelo me dio unas palmaditas en el hombro. Todos trabajamos por la empresa, y con más nombres en el libro de méritos, también luce mejor. En otras palabras, quería que viniera a quedarse con parte del crédito. Dividir los logros del proyecto K con Laura, para calmarla y, al mismo tiempo, equilibrar mi protagonismo en la empresa. Más allá de la relación entre hombre y mujer, si Marcelo se preocupaba tanto por los sentimientos de Laura, solo podía significar una cosa. Laura tenía en sus manos bastantes secretos de él. Entonces, que fuera ella mi objetivo. Solté una risa fría y dejé la copa sobre la mesa con fuerza. Que entre. Está bien, pero todas las decisiones las tomaré yo sola. Ella puede escuchar. Puede hacer, pero no puede opinar. Marcelo sonrió al instante. Por supuesto, por supuesto. Capítulo 15. 3 días después, Laura se mudó rápidamente al área de oficinas del Proyecto K. La eficiencia en los nombramientos de altos cargos era impresionante. Había que reconocer que Marcelo, junto con Laura, tenía ya un peso considerable en la compañía. Ella caminaba como si fuera la dueña del lugar, el mentón en alto, con una satisfacción imposible de disimular en la mirada. Yo ignoré su despliegue de arrogancia. Una semana más tarde, en la reunión estratégica del grupo, lancé un nuevo proyecto, la licitación integral del Parque de Innovación Científica y Tecnológica en el oeste de la ciudad. Era un bocado exquisito. Quien lo obtuviera, se coronaría como el rey de los resultados del año. Los ojos de todos se iluminaron. Miré a Laura y sonreí. La directora Dai tiene un talento extraordinario. Este nuevo proyecto, que quede totalmente a su cargo. La sonrisa de Laura se congeló. Ella quería arrebatar los méritos del cierre del proyecto K. Esto, en cambio, la tomó por sorpresa. Nuestra relación no había llegado al punto de que yo fuera a cederle voluntariamente un bocado que ya tenía en la boca. Tenía dudas, sin entender cuál era mi jugada, pero delante de todos, yo le puse la corona en la cabeza, y no le quedó otra que aceptarla con una sonrisa. Muy bien, gracias por la confianza, Presidenta Su, respondió apretando los dientes. Pensaba que solo quería apartarla del proyecto K. No sabía que la función apenas estaba comenzando. Capítulo 16. El proyecto del Parque de Innovación, que Laura consideraba seguro, se perdió. La razón, otra empresa ofreció una propuesta más alta. Eso en sí no era problema, pero la diferencia fue de apenas un 0,3%. Una ventaja mínima, pero demasiado precisa. Eso significaba que, con gran probabilidad, la información de nuestra oferta había sido filtrada. La primera sospechosa era Laura. ¿Y qué pensaba ella en ese momento? Probablemente que no lo había hecho, pero el precio del plan solo lo conocían ella y Marcelo desde el principio, y sabía perfectamente que, en este matrimonio roto en apariencia, Marcelo y yo luchábamos por el control de la empresa. Su relación con Marcelo era tan estrecha que él jamás se cortaría un brazo en un momento crucial. Laura lo miró buscando su apoyo, pero no encontró esa mirada de vuelta. Lo que la esperaba eran las preguntas de los directores y del área de auditoría. Y yo además había traído a 2 abogados profesionales. Tras las preguntas iniciales del gerente de auditoría, uno de los abogados planteó con claridad: Señorita Laura, ¿ha tenido recientemente algún contacto privado con miembros de la empresa competidora? Laura comenzó a ponerse nerviosa, apretó los puños, queriendo negarlo, pero al levantar la vista, vio frente a ella mi sonrisa serena, con los brazos cruzados. Entonces entendió, comprendió por qué le había regalado aquel proyecto. ¿Por qué? De pronto, un exnovio suyo que trabajaba en la otra empresa la había buscado, porque Pablo le había tomado la mano diciendo que pronto podría comprarse una casa y rogándole que volvieran. Pablo iba a poder comprar la casa. Sí, al precio de arruinarle la carrera a ella. Una semana antes de la licitación, pedí a Aurelia que localizara a Pablo. Él creía que Laura lo había dejado porque no podía comprar una vivienda en H. Aurelia le mostró las propiedades a nombre de Laura, una de ellas comprada incluso antes de que terminaran. Pablo, lleno de dudas,
Fue a confrontarla. Ese encuentro arruinó a Laura. Laura me sostuvo la mirada por largo rato y, finalmente, habló con calma. Sí, los vi. Un murmullo recorrió la sala. Sonreí de medio lado. Era lista. Sabía que si yo había actuado, era porque estaba absolutamente preparada. No le quedaba más que aceptar la derrota. Intentó una última defensa. Vi al señor Nie, del otro equipo, pero fue una cita privada. No hablamos de ningún tema relacionado con la empresa. Jamás traicioné los intereses de la compañía. Bien, ¿lo entendemos?, concluyó el abogado. ¿Es esta la totalidad de su declaración? Sí, el gerente de auditoría anunció. Dada la magnitud del proyecto y la complejidad del caso, se decide suspenderla temporalmente para colaborar con la investigación. Durante este periodo deberá mantener su teléfono disponible. La empresa se reserva el derecho de emprender acciones legales. Está bien. Laura se levantó tambaleante. ¿Puedo irme? Todos miraron instintivamente a Marcelo. ¿Presidente Chan?, preguntó ella. Él, que había permanecido en silencio, asintió con gesto vacío. Capítulo 17. Cuando Marcelo y yo regresamos a su oficina, Laura también estaba allí. Aquella mujer siempre impecable en el trabajo. Ahora tenía los ojos rojos, mechones pegados a la cara, llorando de manera desordenada. Al ver a Marcelo, fue como si encontrara un salvavidas. Sin importarle que yo estuviera presente, corrió hacia él con ojos enrojecidos. Yo no lo hice. No sé cómo se filtró, quizá fue una coincidencia. Marcelo, tú me crees, ¿verdad? Él guardó silencio. Ella insistió. El plan siempre estuvo en la caja fuerte. Nunca lo dejé fuera. De pronto, giró hacia mí, intentando recobrar la calma. Lo más urgente ahora es investigar quién abrió la caja fuerte y quién miró el plan. Se secó las lágrimas. Se acercó a mí, con voz áspera. Alguien lo hizo con mala intención. Voy a revisar las cámaras. Voy a investigarlo ahora mismo. Estaba a punto de salir cuando Marcelo habló de golpe, con firmeza. No lo investigues. Laura se quedó paralizada, temblando. Preguntó, ¿qué? ¿Ni siquiera tú crees que soy inocente? Yo contesté con serenidad. Él sí te cree. Ella se volvió bruscamente. Sonreí suavemente y susurré, porque quien te incrimina, sabe mejor que nadie lo inocente que eres. Capítulo 18. Esa frase, como una aguja invisible, perforó de inmediato todas las emociones intensas de Laura. Su llanto y sus reproches se cortaron de golpe. Debió de recordarlo. No hacía mucho. En el departamento de finanzas, ella misma me había dicho palabras parecidas. Así que, era así. Mi aparente aguante aquel día no era cobardía, sino contabilidad. Hoy no era una casualidad, era una emboscada meticulosamente planificada por mí. Al darse cuenta, se volvió y preguntó a Marcelo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Marcelo? Habla, le exigió, con la voz agitada. El silencio de Marcelo hizo que en su mente brotara la posibilidad más improbable. No fuiste tú, ¿verdad? ¿Marcelo? Sacudía su brazo con insistencia. No puedes ser tú. El hombre siguió en silencio. Por supuesto que no podía decirlo. Como iba a confesarle a Laura que, apenas unos días antes, cuando le conté sobre sus citas con el exnovio, mi abogado ya se había sentado en su despacho y le había mostrado las pruebas de todas las transferencias relacionadas con la compañía fachada que ella y Marcelo montaron mediante canales en el extranjero. Incluso le habían mostrado un borrador de demanda por apropiación indebida y espionaje comercial. Mi oferta fue simple. O bien él sacrificaba la relación para salvarse a sí mismo, se iba indemne, o bien se iba todo a pique, y él y Laura enfrentarían la cárcel. Los lazos de más de 10 años y la riqueza al alcance de la mano le hicieron dudar apenas 3 segundos. Marcelo, ¿cómo pudiste? ¿Qué ganas con esto? ¿No habías dicho que dentro de unos años podríamos casarnos? Le reproché. Marcelo bajó la mirada y se rió con desdén. Ya que yo lo sabía todo, ya no tenía por qué disimular frente a mí, sin pudor. Dio la vuelta a la tortilla. Si no te hubieras enredado con tu ex, ¿no lo habrías sabido antes de verlo? ¿Qué no lo sabía antes del encuentro? Preguntó Laura, temblando. Claro que lo sabía, la respuesta fue fría. Laura era demasiado lista, tan lista que rozaba la arrogancia. Por eso Pablo, para derribar las defensas de Laura, tituló aquella cita como si quisiera ayudarla a conseguir el proyecto. Laura pensó que él la añoraba, soltó algún secreto, pensando que quizá así podría bajar el coste del proyecto. Al fin y al cabo, antes ella era la directora financiera. Si gastaba de más, le dolería a ella también. Además, todo el mundo sabía que yo le había dado el proyecto. Si lo conseguía tampoco podría reclamar fácilmente. Pero si el control de costes fallaba, al menos podría recuperar algo de prestigio frente a mí. No imaginó que el verdadero objetivo no era el romance.
Laura había trabajado con esfuerzo, entregada a la empresa. Se había negado a casarse por Marcelo durante años. Y hoy, todo quedó destrozado. No te esfuerces, dijo Marcelo y se marchó. Pero claramente, Laura no pensaba irse. Capítulo 19. Ella volvió a clavar la punta de su ira en mí, la voz aguda por la excitación. Elena, por favor, ten un poco de vergüenza. ¿Fingir ser esposa te divierte? Si ya no hay ningún sentimiento, ¿por qué sigues ocupando el puesto de esposa? Se acercó un paso, llena de rencor y amargura. Si te quedas en casa, ¿qué sentido tiene que vuelvas ahora? ¿No te da placer lidiar conmigo? Te digo algo, aunque me vaya, vendrán muchas Lauritas. Marcelo jamás podrá quererte de verdad. La observé en silencio hasta que su voz se quebró. Entonces negué con calma la cabeza y esbocé una sonrisa que rozó la compasión. ¿Placer? ¿Disfrutar contigo? Reí bajo. Tomas el asunto muy a la ligera y a mí me subestimas. Alcé la taza de café ya frío. La hice oscilar levemente y dije, volví a la empresa solo para recuperar lo que es mío. Tú nunca fuiste mi objetivo. Di un paso hacia ella. La miré fijamente con la calma de quien ha meditado cada gesto, y le confesé, casi en voz baja, te lo diré aunque no lo creas, al igual que mi padre. Yo valoro el talento. Te di 12 años para que brillases en esta compañía. ¿Crees que no sabía de tus maniobras con Marcelo? ¿Que no veía vuestros enredos? Me aproximé un poco más, bajando el tono hasta rozar su oído. Las pequeñeces las pasé por alto porque era sutil. Consentí que Marcelo se desmadrara porque su aportación a la empresa valía más que las molestias que me causaba. Ustedes aportaban más beneficios que las pequeñas incomodidades que me producían. Podríamos haber seguido en paz, hasta que tú decidiste proclamar tu dominio y ponerte como señora de la casa. Fuiste tú quien vino a provocarme. Vi cómo sus pupilas se contraían de repente. Di un paso atrás con una mezcla de lástima calculada en la voz. Así que, aunque me duela, tengo que dejarte marchar. Ella pareció quedarse sin fuerzas, pero aún conservó su última pizca de dignidad. Sus labios se movieron y, con voz cortada, masculló unas palabras. No necesitas que me eches. Yo renuncio. ¿Renuncias? Repetí, sin sorpresa. Yo dimito por mi propia voluntad. Así sea, concluí, fría y serena. Capítulo 20. Si has tomado esa determinación, mucho mejor. Asentí. Volví a sentarme y entrelacé los dedos, adoptando la postura de quien negocia. Pero antes de irte, hay cuentas que aclarar. Abrí el cajón y empujé un dossier hacia ella. Todas las cosas que Marcelo te ha regalado estos años y todo lo que has sacado de la empresa aprovechando tu cargo, tienes que devolverlo. Se quedó boquiabierta, como si oyera una locura. ¿De qué hablas? ¿Qué dinero? Yo trabajo con esmero. Me gano lo que gasto, con total legitimidad. ¿Legitimidad? Me incliné un poco hacia adelante. ¿Sabes que las acciones que Marcelo posee desde la muerte de mi padre son en realidad solo al portador? ¿En fideicomiso? Su rostro se congeló. Él figura como gran accionista y parece controlar la empresa, pero en realidad cobra un sueldo fijo cada año. Su sorpresa delataba que no lo sabía. Una vivienda estándar en la bahía de H le habría costado 20 años de trabajo. Y sin embargo, te compró 3. El color se le fue de la cara. Los labios le temblaban sin emitir sonido. No le di tregua y seguí. Ustedes montaron una sociedad pantalla y, mediante canales internacionales, en los últimos 3 años han transferido al exterior fondos por cifras de 9 dígitos. Ella murmuró, intentando recomponer la defensa. Haz la cuenta y dime si esto es razonable. ¿Es legal? Has sido CFO años y tú lo sabes mejor que nadie. ¿No es así? No había previsto que aquello que habían trabajado tanto para construir, el nido de su nueva vida y su caja fuerte, a mis ojos fuera un castillo de arena transparente. Quiso argumentar, pero no salió palabra. Con la calma de quien comenta el tiempo, añadí, tranquila, aunque todo esto sea patrimonio marital, no soy una insensible, devuélveme los objetos de gran valor. Las joyas y bolsos por debajo de 10,000 se los ahorro. Considérelos una indemnización por estos años de trabajo. Y la miré al final con sonrisa apacible pero venenosa. No intentes mecerte con pequeñas amenazas para chantajear a él o a mí. Podrías acabar implicándote tú misma. Vi cómo la sangre se le escapaba del rostro hasta quedar solo el tono gris de la derrota. Capítulo 21. El día de la mayoría de edad de mi hija. Y ante Marcelo, transferí formalmente a Daisy la porción de acciones que en el testamento mi padre le había reservado. En el restaurante, Daisy alzó su zumo con los ojos brillantes. Gracias, mamá. Chocamos las copas y respondí con una sonrisa. También deberías darle las gracias a papá. Él ha tenido las acciones a tu nombre todo este tiempo. También ha trabajado para ello. Pronuncié esa palabra con especial claridad. Daisy comprendió al instante y volteó a Marcelo con una sonrisa dulce. Gracias,
Papá, y por favor, hasta que yo me haga cargo formalmente, ayúdenos a gestionar bien la compañía. El sol acariciaba su rostro. Para cualquiera allí parecía la estampa de una familia feliz y armoniosa. La estampa que arruinó la escena fue la sonrisa de Marcelo, peor que llanto, forzada e incómoda. Se forzó una mueca, dejó el cubierto y con la excusa de ir al baño se levantó. No mucho después, mi móvil vibró, era un mensaje suyo. Sal fuera un momento. Salí y en el pasillo, al final, lo encontré apoyado en la fría pared, abatido. Del rostro que un día fue altivo solo quedaban fragmentos de derrota y resignación. Laura había sido expulsada, las acciones transferidas, el control recuperado, incluso mi pequeño fondo personal había sido requisado. Se burló de sí mismo con una media sonrisa y, con voz quebrada, me preguntó, Elena, hazme un favor, ¿lo siguiente es, divorciarnos? En los días posteriores al escándalo, seguí tratándole con cortesía y ternura. Era la misma Elena de siempre. A él le resultaba incómodo. Me miró, y en sus ojos había una mezcla de ruina y desesperanza que lo hacía parecer envejecido. Por un instante, recordé al joven de aquella época de bancarrota que, con los ojos enrojecidos, se negaba a inclinar la cabeza. La gente iba y venía por el corredor bajo la luz difusa, a punto de responder. Una presencia inesperada irrumpió tambaleándose. Laura, sujetándose el vientre, con lágrimas en los ojos, se lanzó hacia Marcelo como si buscara la última tabla de salvación. Marcelo, anunció con voz temblorosa, como quien hace su último gesto desesperado. Estoy embarazada. Marcelo la miró con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Qué has dicho? Capítulo 22. Marcelo pensó que había escuchado mal. Yo fingí sorpresa al mirar a Marcelo, pero la comisura de mis labios se curvó en un arco apenas perceptible. Mi voz fue clara. Esta es la razón por la que quieres divorciarte de mí, cariño. En los ojos de Laura brilló de inmediato un destello de sorpresa y alegría. Marcelo negó con la cabeza, confundido. No, yo también acabo de enterarme. Yo creía que querías divorciarte de mí para irte con ella a criar al hijo de otro. ¿Qué hijo de otro? Marcelo, este es tu hijo. Yo nunca he estado con nadie más, y además tú jamás tomas precauciones. ¿Cómo puedes no reconocerlo? Ella lo zarandeaba hasta hacerlo mover la cabeza como un muñeco, y él no supo encontrar palabras en ese instante. Yo solté una carcajada, rompiendo ese absurdo silencio. Dios mío. Marcelo, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que no le digas que ya te habías hecho la vasectomía hace mucho? Provocar semejante malentendido, obligando a la señorita Day a buscar por todas partes un padre para su hijo. Qué difícil no habrá sido. De verdad que no tienes corazón. Así es, cuando yo di a luz a Daisy, Marcelo hizo dos cosas para disipar las dudas de mi padre. Una fue que la niña llevara mi apellido, y la otra fue hacerse la vasectomía, de la clase irreversible, porque en aquel entonces, él me amaba, y creía que yo también lo amaba mucho. Apenas terminé de hablar, la ilusión y esperanza en el rostro de Laura se desmoronaron al instante, quedando en un vacío absoluto. Se tambaleó, y al final todas sus emociones se convirtieron en un grito histérico. No se sabía si insultaba a él, o se insultaba a sí misma. Tú no vales nada. Capítulo 23. Marcelo quería divorciarse. Pensaba que, después de que Laura revelara todos los escándalos, el divorcio sería mi última sentencia para él. Se equivocó. El divorcio es imposible. La libertad que Marcelo desea, yo no puedo dársela. El divorcio significaría que se llevaría parte de la fortuna de la familia Su. Incluso podría sacudir la opinión pública. Además, mi padre lo había formado durante tantos años. Mi padre dedicó mucho tiempo a esculpir un diamante en bruto hasta convertirlo en lo que es ahora. Un Marcelo que conoce todos los negocios de la familia Su, que domina las reglas del mercado y que puede generar el máximo valor para la familia Su. Ahora que esta obra de arte apenas había alcanzado su punto más perfecto, ¿cómo iba yo a soltarlo tan fácilmente? El precio de su traición no es perderme a mí, sino trabajar por siempre para mí y para mi hija, la única heredera de la familia Su. Con el resto de su vida, pagará su ambición y su codicia del pasado. Además, Daisy aún no se ha casado. Mi hija es el futuro en el que he volcado toda mi dedicación. Su currículum vital debe ser impecable, su trasfondo familiar absolutamente sólido. No permitiré que, al encontrarse con el chico que le guste, tenga que explicar que proviene de un hogar roto, de padres separados. No permitiré que nadie utilice la etiqueta de divorcio de los padres para especular sobre su carácter o atacar sus puntos débiles. Lo que debo darle es una familia firme, completa y feliz. La parte que no sea feliz, yo la cargaré por ella. Su padre seguirá siendo siempre ese Marcelo que reina en el mundo de los negocios y que en casa le prodiga todo el cariño. Sus padres,
Todo su corazón y sus fuerzas serán solo para ella, y únicamente para ella. Capítulo 24. Mi madre, que disfrutaba del sol y las playas en la isla Bora Bora, al enterarse de este drama me llamó por teléfono. Cuando te aconsejé no me escuchaste, insististe en elegir a Marcelo. Si hubieras escogido a alguien de nuestra misma condición social, ¿acaso no habríamos evitado todo esto? Yo miraba por la ventana, el sol brillaba, la brisa era suave. Sonreí. Mamá, ¿acaso en la vida existen tantos, sí? Si yo y mi padre solo queríamos mantener la fortuna dentro de la familia Su. Y ahora, mira qué bien, con solo enamorarme de él y tener un hijo, ya puede trabajar de por vida para la familia Su. Al otro lado de la línea hubo silencio, acariciando la foto de mi hija en el móvil. Añadí en voz baja. Además, los hombres, más o menos todos son iguales, ya que de todas formas hay que elegir uno. Por supuesto hay que escoger al que agrade a la vista. Si no, ¿cómo iba a tener mi Daisy un rostro tan hermoso? Extra. Capítulo 1. El tiempo es el maquillador más experto. Puede suavizar las heridas más profundas. Y también puede ocultar las verdades más feas. Han pasado 5 años desde aquella confrontación que casi me clavó en el patíbulo de la vergüenza. En esos 5 años, volví de ser la que controlaba la empresa a ser de nuevo una empleada senior. Elena no se divorció de mí, simplemente me encerró, de una manera más decorosa, en esta jaula dorada llamada familia. Sigo viviendo en la zona de villas más exclusiva de la ciudad H. Conduzco el último modelo de coche de lujo. Cambio mi Patek Philippe de la muñeca cada año. Pero todo eso no soy yo. En cualquier acto público, Elena toma mi brazo con gracia y sonrisa comedida. Seguimos siendo, a ojos de los demás, la pareja modelo y enamorada. Pero solo yo sé que todo eso es falso. Porque Elena continúa con la costumbre de dormir en camas separadas. Antes al menos estaba Laura, aunque ya no soy un chaval. Sin embargo, como hombre, uno también tiene necesidades. El insomnio empeoraba cada vez más, hasta el punto de que, cuando me resultaba insoportable, repasaba la noche tras noche los mismos hechos en mi mente, tratando de averiguar en qué paso había errado. Quizá fue desde el principio. Subestimé la resistencia y la astucia de Elena. Creí que después de tantos años dedicada al hogar, se le habrían limado los bordes, convirtiéndola en un objeto de porcelana inofensivo que solo se preocupa por las notas de la hija y las galletitas de la merienda. Me equivoqué. Ella no es porcelana, es una espada envainada, y yo le di yo mismo la razón para desenvainarla. Hoy, la dueña de esa espada tiene a otro añadido. Nuestra hija Daisy, que se graduó con honores en una Ivy League, aterrizó en la empresa y comenzó desde la base. Todo el mundo sabe que es solo un tránsito. Elena está allanando el camino para su heredera de la manera más segura. Daisy se parece mucho a su madre, sobre todo en los ojos, siempre con una sonrisa leve que no deja entrever sus verdaderos pensamientos. Pero tiene además la energía y la cercanía propias de la juventud. Agarra mi brazo con cariño. Me llama, papá, con dulzura y me consulta sobre asuntos del proyecto. En ese instante, incluso llego a tener una ilusión. Quizá aún pueda recuperar, a través de mi hija, una pizca de dignidad y valor como padre. Empecé a prestarle más atención, no solo en el trabajo, también en su vida personal. Me lo tomaba en secreto como el amor de un padre, hasta que el día que vi un reflejo mío en ella. Capítulo 2. El primer proyecto que Daisy asumió fue la nueva cadena ecológica de hogar inteligente que la compañía desarrollaba. Para ese proyecto formó un equipo muy joven. Estaba lleno de talentos técnicos que ella había fichado de las mejores universidades y de empresas competidoras. Los más destacados eran dos. Uno se llamaba Gideon, doctor en informática de una universidad nacional de primer nivel, con un talento excepcional para los algoritmos, algo introvertido y torpe en lo social. El otro se llamaba Liam, un project manager que volvía de Silicon Valley, alegre y extrovertido, muy hábil en la integración de recursos y la coordinación de equipos. Noté que Daisy prestaba especial atención a estos dos jóvenes. Aquella tarde pasé por la sala de té. A través del cristal vi a Daisy entregarle a Gideon una taza de café preparado a mano. Ella ladeaba la cabeza, escuchando la explicación algo nerviosa de Gideon sobre un problema técnico, con la mirada concentrada y tierna. Gideon, sé que este modelo es difícil, dijo ella con una voz suave como una pluma, pero confío en que lo lograrás. No escuches lo que digan los demás. Para mí, tú eres el más especial. ¿Me entiendes? El rostro de Gideon se sonrojó al instante. En sus ojos apagados brotó una luz sorprendente. Asintió con fuerza. Agarró su portátil como un caballero que acabara de recibir una medalla. Y se fue apresurado. Me quedé allí, y una sensación de familiaridad, difícil de explicar, me invadió. Esa mirada, ese favoritismo, esa frase, tú eres el más especial.
Parecía algo que alguien me había dicho a mí. 2 días después, la empresa organizó una jornada de team building en un complejo rural, junto a la hoguera después de la cena. Volví a ver una escena parecida. Capítulo 3. Esta vez el objetivo era Liam. Él estaba algo abatido por un problema con un proveedor y se sentaba solo en un rincón. Daisy apareció con 2 copas en la mano y se sentó junto a él. ¿Qué pasa? ¿Tan apagado? Bromeó con tono ligero. ¿Con un pequeño traspiés ya te vienes abajo? Liam sonrió con amargura. Supervisora Sue. Esta vez fue culpa mía por no gestionarlo bien. No, negó Daisy Sue. Y su mirada, recortada por el parpadeo del fuego, se volvió especialmente sincera. Si este proyecto ha llegado hasta donde está, la mayor parte del mérito es tuyo. Para mí no hay nadie que pueda sustituirte. Este equipo no puede prescindir de ti, y yo tampoco. Ella chocó su copa con la de Liam y bebió de un trago. Liam la miró atónito. De sus ojos se borró la sombra que llevaba encima. En su lugar apareció un brillo complejo, mezcla de gratitud, admiración y cierto afecto. Mi pecho se hundió de repente. Al fin supe de dónde venía esa sensación de familiaridad. Aquella misma artimaña la había usado yo con Laura en su día. La elogiaba en público por su talento. Decía que nadie la superaba. Cuando estaba decaída la consolaba con el gesto más cercano. Le decía lo importante que era para mí. La hacía sentir única. Incluso la consentí para que se creyera la irreemplazable segunda señora de la casa. Y así ella, gustosa, se lanzó a mi causa y me entregó toda su juventud, como los dueños de talleres de bordado en las dinastías Ming que tomaban concubinas, incluso concubinas capaces, manipular a una mujer con sexo y afecto, someter a una mujer fuerte con cariño. Siempre pensé que esa era mi técnica magistral y de bajo coste para someter a quienes tenía a mi cargo, pero ahora, al ver a mi hija utilizar las mismas habilidades con tal destreza, me recorrió un escalofrío helado. ¿De dónde lo había aprendido? Capítulo 4. Una tarde de fin de semana. Había escapado antes de una soporífera recepción y vuelto a casa. La villa estaba muy tranquila. La puerta del despacho entreabierta dejaba filtrar la conversación de Elena y Daisy. Daisy, Gideon y Liam son talentos raros, dijo la voz de Elena, en tono de advertencia. Pero si tú haces eso, ¿no estarás jugando con fuego? Añadió. A continuación resonó la risa clara y traviesa de Daisy. Mamá, tranquila, yo sé dónde está el límite. Hizo una pausa y pronunció una frase que me alcanzó como un rayo. ¿Acaso no es lo mismo que usted le hizo a papá en su día? Hay que hacerles sentir que son especiales, que están siendo favorecidos. Así trabajarán para mí de buen grado y pelearán por la empresa como si fuera suya. Trabajar. Esas palabras me atravesaron el tímpano como 2 varillas de acero al rojo vivo. Con un estruendo, se rompió de golpe una cuerda en mi mente, y todas las imágenes se encadenaron de pronto. Capítulo 5. Elena, que vendió el bolso que le regaló su tía para reunir el dinero y pagarme la matrícula. Cuando le dije que le devolvería el dinero, en sus ojos vi una sonrisa que parecía conmovida pero en realidad era de comprensión. Las 1001 humillaciones de su padre, y esa aparente renuncia de poder tras casarnos. Ella se retiró a un segundo plano, consintiendo todo lo relacionado con Laura, haciendo como que no veía nada. Y yo creí que por fin me había librado de las ataduras y que había obtenido el control. Y luego estaba Laura, esa mujer que yo pensé que tenía dominada por completo. Mi preferencia hacia ella, mis promesas de futuro. La hice sentir vencedora, y a cambio me dio su lealtad y su capacidad, cuanto me jacté de mis propias habilidades. Pero hasta este instante no fui consciente de la verdad. Tal vez todo comenzó desde que ella se acercó a mí. Tal vez empezó cuando mi suegro accedió a nuestro matrimonio. Pero mediante su presión me vi obligado a ceder ciertas condiciones. Quizá cuando las acciones en el testamento quedaron en custodia en nombre de su hija, en el gran tablero que Elena y su padre habían construido. Laura y yo éramos del mismo tipo. Elena consentía la existencia de Laura, no por magnanimidad ni por debilidad. Simplemente miraba a su mejor perros de casa y observaba que había llegado uno más joven, mientras le trajeran presas. Al dueño le era indiferente cómo se disputaran el favor en la madriguera. Yo creí haber dado a Laura el sueño ilusorio de convertirse en la segunda señora de la casa. No supe que yo mismo vivía dentro de una ilusión aún mayor, la del gran amo, y que, por ello, había pasado media vida trabajando con esmero para la familia Su. Me apoyé en la fría pared y lentamente me dejé deslizar al suelo. En el espejo del final del pasillo se reflejaba un hombre de rostro pálido y prendas impecables. Ese traje de lujo en ese momento parecía un ridículo disfraz. No soy Marcelo, solo soy, para la familia Su, otra Laura.